Buenos días niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a continuar trabajando con el curso de razonamiento aritmético. Nuestro tema que hemos preparado para hoy es múltiplos y divisores de un número. Nuestro propósito es conocer, analizar, diferenciar y utilizar los múltiplos y divisores de un número. Vamos a empezar hablando un poco de los múltiplos de un número. Por ejemplo, acá tenemos la tabla de multiplicar del 4. Notemos lo siguiente, que si a 4 yo lo multiplico por el 0, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, por el 6 y así sucesivamente, voy a obtener estos valores. Entonces, si yo agrupo todos estos valores que he obtenido, el 0, el 4, el 8, el 12, el 16, todos esos valores, así hasta el infinito, van a llamarse o van a conocerse como los múltiplos de 4. Y los múltiplos de 4 se pueden simbolizar como un M4 o también como un 4 con un 0 pequeño arriba. Y esto significa los múltiplos de 4. Vamos ahora a decir lo siguiente, que se llama múltiplo de un número al producto de dicho número por cualquier número natural. Como una observación podemos decir que si un número es múltiplo de otro, entonces la división es exacta. Por ejemplo, si 20 es múltiplo de 4, entonces 20 entre 4 es exacto, efectivamente 5. Como 16 es múltiplo de 4, entonces 16 entre 4 es exacto, 4. Y así sucesivamente con cualquier número que yo pueda pensar. Lo siguiente dice así. Vamos a hablar acerca de las propiedades de los múltiplos. La primera propiedad que yo tengo que recordar es la siguiente, que cada número es múltiplo de sí mismo. Es decir, por ejemplo, el 5 es múltiplo de 5, el 17 es múltiplo de 17 y así sucesivamente. Ahora, también voy a decir que el 0 es múltiplo de todos los números. Es decir, el 0 es múltiplo de 10, el 0 es múltiplo de 20, el 0 es múltiplo de 50, etc. Los múltiplos de un número son infinitos. Por ejemplo, acá tenemos los múltiplos de 7 y estos múltiplos de 7 son infinitos, van avanzando de forma infinita. De ahí, la cuarta propiedad que podemos hablar es así, o nos dice así, ¿no? La suma de múltiplos de un número es múltiplo de ese número. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el 20 y el 35, ambos son múltiplos de 5. Entonces la suma de ambos es múltiplo de 5, como notamos aquí. Lo mismo pasa con la diferencia. La diferencia de múltiplos de un número es múltiplo de ese número. Por ejemplo, tenemos 49 y 35, ambos son múltiplos de 7. Entonces su diferencia también será múltiplo de 7. La siguiente propiedad nos dice que el producto de un múltiplo de un número n por cualquier otro número es múltiplo de n. Por ejemplo, 12 es múltiplo de 6, pero 25 no es múltiplo de 6. Pero si yo multiplico 12 por 25 me da 300 y 300 es múltiplo de 6. Ahora observemos aquí lo siguiente, que si yo divido a 20 por todos estos números que están aquí, mi división es entera, es exacta. Entonces yo puedo decir lo siguiente, que el conjunto formado por los divisores de 20 son estos números que están aquí, el 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20. Y se simbolizará así, ¿no? Un D, un 20, que significa divisores de 20, que serían este conjunto de números. Ahora, vamos a recordar, por ejemplo, lo siguiente. Como 2 dividía 20, entonces 2 es divisor de 20. Como 4 dividía 20 en forma exacta, 4 es divisor de 20. Y como 5 dividía a 20 en forma exacta, entonces 5 es divisor de 20. De forma sinónima, puedo, en vez de utilizar la palabra divisor, la palabra módulo. Y podremos nosotros
lograr una equivalencia. 2 es módulo de 20, 4 es módulo de 20, 5 es módulo de 20. Ahora, los divisores también tienen propiedades, y la primera propiedad que podemos recordar es esta, ¿no? Un número que divide exactamente a otro se denomina divisor. El número 1 es divisor de todo número natural. El conjunto de divisores es finito. Todo número natural es divisor de sí mismo. Vamos con algunos problemas para un mejor entendimiento de este tema. Por ejemplo, dice así: 1. Encuentra los divisores de 30 y da como respuesta la suma de ellos. Para yo encontrar los divisores de 30, mis estudiantes, tengo que aprender a dividir de forma correcta. Es decir, yo voy a comenzar a dividir a 30 entre todos los números que me pueden dar una división exacta. En este caso estoy utilizando los factores, es decir, 30 es igual a 1 por 30, 30 es igual a 2 por 15, 30 es igual a 3 por 10 y 30 es igual a 5 por 6. Si ustedes se dan cuenta, si yo divido 30 entre 1 me va a dar 30, y si yo divido 30 entre 30 me va a dar 1. De la misma forma aquí, ¿no? 30 entre 15 me va a dar 2, y si yo divido 30 entre 2 me va a dar 15. 30 entre 3 me va a dar 10, y 30 entre 10 me va a dar 3. 30 entre 6 me va a dar 5, y 30 entre 5 me va a dar 6. ¿Qué quiere decir entonces eso, mis estudiantes? Quiere decir que estos números que están aquí son los divisores de 30 y no habrá más. Entonces voy a simbolizar de esta manera los divisores de 30, un D de 30, y voy a escribir entre paréntesis todos estos números, que son los que están acá. Y ya tendría los divisores de 30 que me están pidiendo. Pero como me están pidiendo la suma, esa suma, sumando 1 a 1, será 72. El siguiente problema dice: señala en cada proposición si es verdadero o falso, según corresponda. Me dicen que 24 es divisible por 9. 2, 18 es múltiplo de 18. Y 3, 12 es múltiplo de 2 y de 6. Primero recordemos la palabra divisible. Aquí quiero hacer una precisión. La palabra divisible no es lo mismo que divisor. Divisible es sinónimo de múltiplo. O sea, en vez de decir divisible, yo también puedo usar la palabra múltiplo. Entonces, si a mí me dicen que 24 es divisible por 9, ¿eso qué quiere decir? Que si yo divido a 24 entre 9, 24 entre 9 es 2. Y 2 por 9 es 18. ¿Cuánto me sobró? 6. Quiere decir entonces que esta división es inexacta. Para que 24 sea divisible por 9, al momento de dividir 24 entre 9, me tiene que haber dado una división exacta. Entonces, yo puedo concluir que 24 no es divisible por 9. La segunda nos dice que 18 es múltiplo de 18. Bueno, si yo divido 18 entre 18, me da 1 y 0 de residuo. Entonces quiere decir que 18 es igual a 18 por 1. En otras palabras, 18 es divisible por 18. La tercera nos dice que 12 es múltiplo de 6 y de 2. Entonces nos damos cuenta que 12 es igual a 2 por 6. Por lo tanto, 12 es múltiplo de 6 y 12 es múltiplo de 2. Cumpliría entonces. Dicho esto, mis estudiantes, tenemos lo siguiente: que la 1 sería falso, la 2 sería verdadero y la 3 sería verdadero. Y con esto tendríamos ya mi respuesta correcta. La siguiente pregunta nos dice: la suma de 5 números consecutivos siempre será divisible por, bueno, todas estas alternativas. Bien, jóvenes, aquí de repente por ahí alguno de ustedes se quedará: profesor, ¿qué son números consecutivos? ¿No? Quedarán preguntar. Números consecutivos son números que continúan. Por ejemplo, si yo tengo 2, su consecutivo es 3. Y si yo tengo 3, su consecutivo es 4. Y si yo tengo 4, su consecutivo es 5. Y si yo tengo 5, su consecutivo es 6. Entonces,
Ahora, si yo por ejemplo tengo 10, su consecutivo es 11, 12 y así sucesivamente. Ahora a mí me dicen que yo tengo que sumar 5 números consecutivos. Yo puedo sumar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Y eso será por ejemplo 15. Y 15 no es múltiplo de 2. Bueno, profesor, pero sí es múltiplo de 3. Pero tampoco es múltiplo de 4. Tampoco es múltiplo de 6. Y sí de 5. Entonces, como que por ahí podríamos nosotros darnos una idea. Pero acá nos están pidiendo siempre será divisible por. Entonces eso debe cumplir para cualquiera de los números que yo elija. Entonces, para generalizar, mis estudiantes, yo lo voy a trabajar así. Aquí voy a representar a mis 5 números consecutivos, donde n es mi primer número y su consecutivo será n más 1, su consecutivo será n más 2, su consecutivo n más 3 y su consecutivo n más 4. Estos 5 números, perdón, yo los estoy sumando y los estoy igualando a un número, un resultado, un n. Entonces, bueno, si sumamos acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5n y tenemos 1, 3, 6, 10, que sería 5n más 10. Ahora notemos lo siguiente, que si acá yo tengo 5n, este número es múltiplo de 5 y 10 también es múltiplo de 5. Entonces estaríamos en una situación así, donde n sería igual a un múltiplo de 5 más otro múltiplo de 5. Y entonces tendríamos que n es igual a un múltiplo de 5. Porque un múltiplo de 5 más un múltiplo de 5 me da un número múltiplo de 5. Por lo tanto, entonces yo puedo concluir que la suma de 5 números consecutivos siempre será múltiplo de 5. Y esa sería mi respuesta. La siguiente pregunta dice lo siguiente: la suma de 3 números impares consecutivos es siempre divisible por. Muy bien, entonces acá están las alternativas y vamos con la resolución. Bueno, voy a partir con que n es un número impar, y como me dicen 3 números impares consecutivos, entonces si n es impar, el consecutivo impar siguiente será n más 2 y el consecutivo impar siguiente será n más 4. Bueno, sumamos con un poco de álgebra, n más n será 3n y 2 más 4 será 6. Ahora hago algo similar al problema anterior y voy a decir que s va a ser igual. 3n es igual a un múltiplo de 3 y 6 es igual a un múltiplo de 3, ¿no? Entonces s va a ser igual a un múltiplo de 3. Entonces a la respuesta, la suma de 3 números impares consecutivos es siempre divisible por, entonces mi respuesta será 3. Y esa vendría a ser mi respuesta. La siguiente pregunta dice: reducir las siguientes operaciones aplicando la propiedad distributiva. Acá está mi operación. Bueno, vamos a aplicar la propiedad distributiva de forma conveniente. Recordando lo siguiente, que si yo multiplico a 5 por un múltiplo de 7, su resultado será un múltiplo de 7, ¿no? O sea, si yo multiplico este 5 por un múltiplo de 7, mi resultado me va a dar un múltiplo de 7. Y si yo multiplico este 5 por este 4, me va a dar 20, ¿no? Entonces, nótese que a toda esta expresión le puse un valor n. Entonces, vamos a multiplicar. A ver, si yo multiplico este 5 por este múltiplo de 7, por la propiedad que hemos visto, me va a dar un múltiplo de 7. 5 por 4 me va a dar 20. Ahora vamos aquí, que de repente aquí sí, por favor, concentración, mis jóvenes estudiantes. Si yo tengo este múltiplo de 7 más este múltiplo de 7, me va a dar un múltiplo de 7. Acá está, lo pongo. Si yo tengo este múltiplo de 7 por 1, me va a dar un múltiplo de 7. Si yo tengo este 2 por este múltiplo de 7, me va a dar un múltiplo de 7. Si yo tengo este 2 por este 1, me va a dar un 2. Entonces, ¿qué tengo ahora? Acá podremos reducir, ¿no? Tenemos 3 múltiplos de 7 que se van a sumar, entonces eso me va a dar un múltiplo de 7 más 2. Bueno, rápidamente ahora me doy cuenta de que este negativo opera aquí, va a cambiar de signo, este negativo por este positivo, negativo aquí. Ahora decimos, múltiplo de 7 menos múltiplo de 7 va a seguir siendo múltiplo de 7. Esas son las propiedades anteriores que hemos visto. Y 20 menos 12 será 18. Ahora, mis jóvenes estudiantes, no lo puedo dejar así porque 18 no puede ser mayor al múltiplo.
y voy a decir que 18, matemáticamente hablando, 18 es 14 más 4 y 14 es un múltiplo de 7. Entonces 18 se escribiría como múltiplo de 7 más 4. Múltiplo de 7 más múltiplo de 7 me va a dar un múltiplo de 7. Y al final más 4. Entonces toda mi expresión que está aquí quedaría reducida a un múltiplo de 7 más 4, que vendría a ser mi respuesta. Mi siguiente problema, y es un problema, vamos a decir así, contextualizado. Dice así: si la edad de Julio se divide entre 6, 12 y 16, siempre se obtiene 3 de residuo. ¿Cuántos años tiene Julio si todavía no cumple los 55 años? Bueno, ahí están las alternativas. Una forma sencilla de hacer este problema sería dividir 52 entre 6, 52 entre 12, 52 entre 16, y ver si al dividir mi resto o residuo es 3. Si es que es así, esta sería la respuesta. Y si no sale con él, tendría que ir probando con B, de ahí con C, de ahí con D y por último con E. Pero bueno, alguien me dirá: profesor, pero eso toma mucho tiempo. Pero es una manera, dije, ¿no? No es la manera como nosotros vamos a hacer. Vamos a decir que la edad de Julio es N. Y como la edad de Julio es N, al yo dividirlo entre 6 me va a sobrar 3. Es decir, la edad de Julio será un múltiplo de 6 más 3. Lo mismo va a pasar con la edad de Julio si yo lo divido con 12. Me va a sobrar 3. Entonces yo puedo decir que la edad de Julio es igual a un múltiplo de 12 más 3. Lo mismo va a pasar con la edad de Julio si yo lo divido con 16. Me va a sobrar 3. En todos los tres casos mi residuo es 3. Entonces, para esta situación yo voy a utilizar una herramienta que se aprende en la primaria, que es el mínimo común múltiplo. Es decir, como n es múltiplo de 6, 12 y 16, pero más 3, entonces yo voy a decir que n es un múltiplo del mínimo común múltiplo de 6, 12 y 16, pero más 3. Ahora alguien me dirá: profesor, ¿pero por qué? Porque la justificación es bien sencilla, jóvenes, porque si yo saco el mínimo común de 6, 12 y 16, es 48. Y 48 es múltiplo de 6, 48 es múltiplo de 12 y 48 es múltiplo de 16. Entonces n será un múltiplo de 48 más 3. Ahora, pensemos en el señor Julio nuevamente. Su edad era n, y si n es un múltiplo de 48 más 3, los múltiplos de 48 son 0, 48, 96 y así sucesivamente. Pero como a mí me están diciendo que Julio todavía no cumple los 55 años, entonces n no puede ser un número más alto que 48. Entonces n vale 48. Y si n es 48, perdón, este múltiplo es 48. N no, n es 48 más 3. Entonces n vale 51, que vendría a ser mi respuesta. Por lo tanto, yo diré que Julio tiene 51 años. Bien, jóvenes, antes de terminar, quiero que entendamos lo siguiente. Los múltiplos son infinitos, los divisores son finitos. Podemos hablar de múltiplos, ¿no? O divisible. No confundir divisible con divisor. Muy bien, jóvenes, conmigo será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.